qué alegría verte. También teníamos ganas de conversar. Sebastián Cazón es editor de política en el diario de Página 12 y está ya desde hace casi ya un mes en China y todavía le queda una temporada más ahí. De acuerdo, un convenio que hay entre el gobierno chino y algunos medios de comunicación donde van periodistas a conocer en profundidad el socialismo chino, si vale el término. Y bueno, queríamos conversar con Sebas, que está sin dormir, me imagino. Que, como diría las conductoras de televisión, Susana Jiménez, ¿qué hora es allá? Son las 2:30 de la mañana en Beijing, viernes a la noche. Ah, bueno, el cuerpo lo sabe. Seguimos velando. Todo raro en China, las entrevistas las hacemos a las 2 de la mañana, siempre a contramano, una cosa de loco. Sí. Así que estaba acá con unos compañeros, con otros periodistas, y bueno, me vine acá para charlar un ratito en el stream. 21 grados la temperatura, me fijé recién, porque hace calor todavía. Y eso que son las 2 de la mañana, así que entramos en el otoño, pero está lindo. Es como el otoño en Tucumán, nada más que sin chinos. Tucumán es así, 21 grados también. Sin las milanesas. Sin los sándwiches milanesas y las más exquisitas empanadas del mundo. ¿Cómo es la experiencia ahí? ¿Cuál es el impacto que tiene un porteño cuando llega ahí a...? Mira, esas fotos buenísimas. Mira, sí. Es un país distinto, Chile, sí, es un país distinto. Estas fotos para mí es buenísima. Esta me la sacaron hoy a la mañana. Estaba en un aeropuerto que es un aeropuerto nuevo que se llama Dajing, que lo inauguraron hace 6 años. Es un aeropuerto muy, muy moderno a nivel que tiene un traductor, por ejemplo, en vivo. Vos llegás a la oficina de información, te atiende una persona y vos podés seleccionar el idioma que querés, le hablás a la computadora y la computadora traduce en vivo lo que vos estás diciendo y traduce en vivo lo que te está diciendo la persona que te atiende ahí. O sea, es muy moderno. Y cuando entras, una de las primeras cosas que ves es esto, es la hoz y el martillo, pero lo más llamativo de todo es que vos tenés obviamente el orden comunista y la imagen, el símbolo ahí tan fuerte, pero a 20 metros tenés un Starbucks. Y tenés las marcas conocidas y las grandes multinacionales que hay en los aeropuertos. Y tenés el Starbucks al lado. Y eso es un poco lo que representa China hoy, por lo menos. Esto que ellos llaman el socialismo con características chinas, que es un modelo mixto, abierto, que tiene un orden político comunista, pero que al mismo tiempo permite el ingreso de empresas multinacionales como Starbucks, entre muchísimas otras. Bueno, es el favor que tiene, digamos, me parece que el costado favorable es el hecho de que sea una democracia unipartidaria y por lo tanto no hay muchos inconvenientes en cuanto al cambio de los procesos políticos, como por ejemplo vivimos las democracias occidentales, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Sí, eso, un régimen unipartidista, y ellos empezaron un proceso de desarrollo de desarrollo, digo, a gran escala y a un ritmo muy vertiginoso en los últimos años, no es de hace mucho. Empezó en el 78, ¿no? Mao muere, la República Popular China comienza en el 49 y después, hasta el 76 que vive Mao, tienen todo un proceso de industrialización y políticas de inclusión social, pero hasta el 78 era un país con niveles de pobreza muy altos, todavía estaba muy afectado, y con la apertura que hacen a partir del 78, después de un debate muy fuerte sobre cómo abrir, si abrir o no abrir, de qué forma, bueno, empiezan un crecimiento que nosotros conocemos a tasas chinas, ese crecimiento muy vertiginoso que se da sobre todo después de cuando entramos ya en el siglo XXI, después del 2000, y empiezan y vos tenés estas imágenes que son maravillosas. Es de la plaza de Tiananmen y es uno de los íconos de Beijing, o sea, el corazón geográfico de Beijing, también político, y vos tenés ahí la cara de Mao en una de las avenidas más grandes que tiene la ciudad,
y después tenés una flota de autos de los más modernos del mundo. O sea, tiene eso Beijing, que vos tenés la imagen de un templo milenario, porque ahí estaba la residencia de los emperadores chinos. Tenés la imagen de Mao, el líder de la revolución y de la República Popular China, y después al mismo tiempo tenés autos de última generación, por ejemplo esta Tesla, o sea, vas caminando por la calle y hay un montón de autos de la firma de Elon Musk, o tenés Rolls Royce, BMWs, o por ejemplo esta foto, que es, en un mall, que está el auto de Xiaomi, que es la popular marca de celulares, también hace autos y hay muchos autos acá en Beijing de Xiaomi, y tenés Adidas, tenés Nike, y tenés las grandes empresas multinacionales. Y eso te rompe un poco la cabeza, ¿no? O sea, la combinación de templos milenarios con la imagen de Mao y ese orden rector del Partido Comunista, pero al mismo tiempo conviviendo en armonía con las grandes multinacionales. Como que de alguna forma conviven y se puede. O sea, demuestra que se puede y que hay una economía además que está funcionando. Porque si estas marcas van a China es porque hay una economía que está en función. Sí, a diferencia de tal vez otras experiencias socialistas o comunistas, en donde vos ves que la economía no funciona y que las políticas, por más ya que haya políticas de inclusión social, que les cuesta muchísimo el desarrollo. Bueno, China lo tiene, o sea, lo consiguió después de muchos años, pero hoy convivió eso ellos la llaman una convivencia, en armonía entre un Estado que es absolutamente rector de la economía, pero que al mismo tiempo incorpora ahí a las grandes firmas multinacionales que aceptan las condiciones y las imposiciones de este orden. Eso es lo más... Chelo, ¿qué tal, Sebastián? Chelo, ¿cómo andás? Sí, Chelo, ¿cómo andás? Bien, vos, buenas noches para vos. Eso te quería preguntar, vos siempre nos comentás, ellos, ¿quiénes son ellos? O sea, decís, ellos hablan de este comunismo, o sea, cualquier chino que te cruzas por la calle, el laburador, ¿cómo es? Claro, bueno, no, está bien la pregunta y está bien marcar la diferencia. En este tiempo, en este mes y algo que tengo acá en China, yo más que nada hablé con funcionarios y con gente que o forma parte del gobierno o que tiene algún tipo de vínculo. A gente en la calle hablé, pero es difícil también la comunicación porque ellos no hablan inglés, hablan chino, es muy difícil la comunicación, sobre todo la más profunda, o sea, obviamente para ir a comprar una gaseosa o algo así, te podés comunicar y se entiende lo básico, pero la verdad es que la mayoría habla chino y vos le intentás hablar inglés, le hablas español y es muy difícil. Lo que sí hablé con algunos trabajadores que sí que hablan, por ejemplo, estuvimos haciendo una pasantía con la CGTN, que es el canal de televisión de China, público muy grande, un canal mega gigante, y ahí hablamos con trabajadores que sí que hablan en inglés, y ellos decían que tampoco es que hay una participación tan activa de la sociedad en la política, digo, del ciudadano común. Por lo menos es lo que ellos me planteaban. Y cuando yo digo lo que ellos plantean es siempre en referencia al partido y a los funcionarios, ¿sí? Al Partido Comunista y a los funcionarios, lo que ellos dicen, bueno, hay una convivencia armónica entre nuestros condicionamientos, nuestras reglas y los intereses del sector empresario y del capital, y sobre todo de las grandes multinacionales que por lo general cuando van a los países quieren ellos imponer sus condiciones. Bueno, en China les cuesta muchísimo más. También es cierto que China es un mercado muy atractivo porque son 1.400 millones de personas. Es un mercado enorme, es un continente. Entonces cuando vos, no sé, desde Argentina o de cualquier país latinoamericano querés imponer condiciones, bueno, tal vez para una multinacional no es tan atractivo un país de 20, 10, 15 o 50 millones. Ahora, un mercado de 1.400 millones de personas sí obviamente es atractivo para cualquier marca y encima con un poder de compra importante, porque tal vez vas a un país latinoamericano que tiene un poder de compra menor, bueno, y ahí las multinacionales muchas veces tienen mayor peso o mayor poder de negociación. En China no. Acá estamos viendo imágenes de lo que fue el desfile del 3 de septiembre. No sé si lo pudieron ver, pero fecha muy importante acá para el gobierno chino, sobre todo porque se cumplieron 80 años de lo que fue la victoria
de China sobre Japón, ¿sí? La guerra contra el fascismo japonés, el fin de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y bueno, para ellos obviamente es como una fecha icónica, de símbolo de la independencia y del comienzo de un nuevo proceso político, porque además ellos después ahí tienen 4 años de guerra civil y de discusiones hacia dónde van a ir, y termina ganando, bueno, la corriente comunista con Mao a la cabeza. Y bueno, el acto fue impresionante, el desfile fue inmenso el del 3 de septiembre, 50.000 personas ahí en la plaza Tiananmen, y una demostración de fuerza de Xi Jinping con Putin, con Kim Jong-un, el líder de Norcorea, y el presidente de Rusia, y acompañado de una veintena de jefes de Estado, pero además demostrando todo su poderío militar con la tecnología más avanzada. Yo no soy especialista en armamento, pero cuando lo veías ahí te daba escalofrío, y además era muy, muy imponente, y con el orden y el disciplinamiento chino. O sea, los veías a todos marchar ahí en sincronía, y bueno, fue muy fuerte, y eso, creo que una demostración de fuerza que llevó a todo el mundo. No sé cómo lo vieron ustedes desde allá. Y a propósito de eso, ¿cómo estás, Sebastián? Surgen varios disparadores sobre esto. Bueno, sí, acá llegaron las imágenes, todo se publicó como un día después, el 4 de septiembre, y se vio, bueno, el desfile, el armamento, las aeronaves que estamos viendo ahí. Y a partir de eso te quiero preguntar algunas cuestiones, yéndonos para el terreno geopolítico. Por un lado, obviamente, más allá de la fecha celebratoria, acá hubo la organización de un mensaje, ¿no? De un mensaje hacia el mundo. Sí. ¿Cómo lees vos desde ahí? ¿Cuál es ese mensaje que se quiere dar? Yo estuve leyendo últimamente cuestiones sobre que hay cosas de la diplomacia china que está cambiando, que siempre tuvo una actitud de paciencia y de no llevar las cuestiones de incidentes geopolíticos hacia la agresión militar, pero que ahora hay una nueva generación de decir, no, vamos a imponernos. El caso Taiwán está dando vueltas, ¿no? Ciertas maniobras militares de China sobre la isla. Es decir, hay un cambio de China, decir, bueno, vamos a mostrarnos un poco más agresivos hacia el mundo. Preguntarte esto, ¿cómo se lee el mensaje hacia afuera y hacia adentro, ¿no? ¿Cómo vive China ese momento? Y además, bueno, por esa foto también que mostrábamos antes, ¿no? El líder de China, el líder de Rusia, el líder de Corea del Norte, que hoy en un mundo que prácticamente está en guerra por distintos lugares, sí, como en etapas, pero tenemos el conflicto en Gaza, Israel, tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, tuvimos el conflicto entre India y Pakistán, en Corea del Norte, a veces también siempre hay algunos problemas con Japón, etcétera. Bueno, ¿cómo se lee todo esto? Bueno, sí, está bien lo que preguntas. Es contradictorio porque, por un lado, lo que hace China es un despliegue militar muy fuerte y una demostración de todo lo que es el desarrollo. Ellos además lo presentaron así, como diciendo, nosotros vamos a aprovechar el 3 de septiembre para demostrar el nuevo armamento que tenemos, todo el desarrollo tecnológico que estamos haciendo estos últimos años, y demostrarle al mundo que nosotros tenemos esto, que somos capaces de avanzar militarmente y que tenemos la tecnología más avanzada, los drones más avanzados, armas. Bueno, no soy especialista en armamento, pero ellos lo que demostraban era tener la tecnología más desarrollada. Pero al mismo tiempo, en paralelo, cuando vos escuchabas el discurso de Xi Jinping decía, el pueblo chino siempre hizo una contribución muy importante en la defensa de la paz mundial, ¿no? Planteando esta idea de, en la Segunda Guerra Mundial nosotros luchamos contra el fascismo, y él decía, hoy la humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación. Y ahí ellos se paran en el lugar de el diálogo y la no confrontación. ¿Sí? Y ubican a Estados Unidos como quien es el que hoy está planteando una tensión a nivel mundial que puede terminar en conflictos bélicos. Pero para mí está el doble juego. ¿Se entiende? Como diciendo, nosotros no somos los que estamos impulsando la guerra, es Estados Unidos, pero ojo, que en caso de que haya un conflicto bélico, nosotros tenemos todo este armamento, y es el armamento más desarrollado del mundo. No sé si es así, pero bueno, ellos lo plantean en esos términos. Me parece que ese es el juego de Xi Jinping, y la postal de tener a la derecha a Putin
y a la izquierda Kim Jong-un, a mí me pareció que fue como un mensaje muy fuerte a Occidente, y sobre todo eso, queriendo imponer un nuevo multilateralismo desde Oriente, que es algo que por ahora no ha pasado. Si no siempre el multilateralismo era impulsado supuestamente de Estados Unidos y de Occidente, bueno, yo diciendo nosotros queremos un nuevo orden, y tenemos a líderes muy importantes de Oriente detrás nuestro y todo este armamento militar respaldándonos. Si me permitís, Seba, uno mira que China ha tenido una política no solo de mayor apertura desde lo comercial, si se quiere, sino también en la intervención en las economías de distintos países, por ejemplo, en la participación en el desarrollo de grandes obras públicas. Mucho de eso se ve en África. Hay un intento también de hacerse acá en América Latina. En ese contexto, ¿cómo hay una posibilidad, tuviste posibilidad de poder ver, analizar, conversar la mirada que tiene el gobierno chino con respecto a su política hacia América Latina en general, donde hay como una especie de... Es como se está convirtiendo en un territorio también de tensión, ¿no? Entre las peleas de las grandes potencias, de a ver quién empieza a tener más injerencia. Esto se nota mucho ahora con la crisis que está viviendo la Argentina en estos días. Pero ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo ven su participación y el futuro de China en América Latina? Sí, América Latina es territorio en disputa, ¿no? Entre Estados Unidos y China, y cuando vos, estos últimos días estuve repasando muchas cifras de cómo era la relación comercial entre China y América Latina en los últimos años, y vos ves que hay un año que es bisagra, que es el 2009. En 2009, o sea, acuérdense que de crisis del 2008, Lehman Brothers, Wall Street todavía estaba temblando, y en 2009 China por primera vez desplaza a Estados Unidos y se convierte en el principal socio comercial de Brasil. Brasil, principal economía, por lo menos de Sudamérica. Bueno, 2009, China se convierte en principal socio económico de Brasil. Al año siguiente de Perú al año siguiente de Perú y al siguiente de Chile. O sea, ya tenías que era socio comercial y Argentina es el segundo socio comercial porque Brasil es el primero. O sea que de 2008, 2009, 2010, 2011, el avance de China, por lo menos en términos comerciales, es muy importante. Y lo que te marcan acá, respecto a cuál es su visión, ese es el planteo que ellos, cuando digo ellos hablo del gobierno y del Partido Comunista. ¿Cuál es la lógica que tienen? Ellos hablan mucho de cooperación. ¿A qué voy a esto? Ellos dicen, bueno, Estados Unidos siempre tuvo un vínculo con América Latina de imposición y esta idea de considerarlo su patio trasero y plantearle cuáles son las recetas económicas que deben regir en cada uno de estos países. Y lo que dice China es, nosotros no nos metemos en cuál es el modelo económico de cada una de las economías de América Latina, lo que nosotros queremos es cooperación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no solo quieren un vínculo comercial, nosotros le vendemos soja y ellos nos venden los productos que fabrican acá en China, sino que lo que queremos es que, por ejemplo, tener desarrollos productivos o obras de infraestructura, por ejemplo, en energía, por ejemplo, en transporte, que son obras que le permiten a un país desarrollarse. Ese es el planteo de ellos, es decir, que el vínculo pasó de ser un vínculo diplomático previo al 2000 a un vínculo comercial en 2008, 2009, 2010, a ser un vínculo más de desarrollo estratégico en los últimos años, como por ejemplo, no sé, las represas en Argentina o todos los proyectos energéticos que hay en los distintos países de América Latina. Como que tenés un vínculo que puede ser diplomático, otro vínculo que puede ser diplomático y comercial al mismo tiempo, pero ellos dicen, nosotros tenemos ahora un vínculo estratégico que es poner inversiones en obras que realmente le permitan a América Latina ser un país mucho más desarrollado, ya sea porque invierten en transporte, porque invierten en energía o energías renovables, energía solar. Y esa es la mirada que ellos tienen hacia América Latina y cómo plantean su distinción con Estados Unidos. Seba, tengo una pregunta con respecto a esto. Sí. Es un poco un misil. No, es un poco un misil envenenado el que te voy a tirar, un misil chino de alta tecnología, porque es sobre algo muy reciente, pero quizás tengas información. No sé si, vos seguís la política nacional en tu trabajo habitualmente, ¿no? Cuando estás en Argentina.
si estuviste siguiendo el tema de la novela de las retenciones, la venta de granos en Argentina, aparentemente lo que sucedió es que muchos de los granos que se vendieron en este volumen, no me acuerdo ahora la cifra, si fue por 7.000 millones de dólares, no sé si Felipe tenés la cifra. Sí, bueno, sí, 7.000. Y entonces el gobierno dijo, bueno, listo, se acabaron las retenciones cero. Aparentemente fue un pedido de Scott Bessent, que es el personaje de la semana, de las últimas 2 semanas en Argentina, ¿no? Entre sus tweets y sus reuniones y las medidas que va tomando, que le dijo a la delegación argentina, che, no, con esto no jodan, no bajen las retenciones. Hay una movida importante también de los farmers norteamericanos que buscan aumentar la producción de soja, y aparentemente gran parte de esa soja la compró China, y eso generó malestar en Estados Unidos. No sé si vos allá te enteraste de algo, si hubo alguna repercusión o algo. No, la verdad que no hubo, no tuve ningún tipo de repercusión. Pregunté por las retenciones y pregunté por el tema del swap con China, y por ahora no había ninguna respuesta. Básicamente porque ellos son muy esquemáticos. Es como que primero sucede el hecho, después lo analizan, después sacan un comunicado en el partido, redactan un comunicado, claro, y después lo difunden. O sea, lo pregunté hace como 2 días y me dijeron, vamos a una respuesta, pero todavía no. Pero sí es cierto lo que decís, que es en una empresa estatal que es COFCO, que es bueno, una empresa clave acá en China. Sí, fue el gran ganador de la eliminación de las retenciones a la soja. Colocó más o menos, como lo había leído, 2 millones más o menos de toneladas, eran 1.200 millones de dólares, así que fue como el gran beneficiado de la medida de Caputo, y había mucho enojo por parte del sector agropecuario. Por lo menos eso es lo que leí en las últimas horas, pero tampoco me metí tanto en el tema, pero sí, la estatal china fue una de las grandes beneficiarias, y no sé qué pensará Bessent de todo esto, pero hasta ahí llegué la medida, pero no hubo por sí, es paradójico porque una medida de Argentina en pleno proceso de alineamiento total con Estados Unidos generó malestar en todo el sector del agro en Argentina, en el sector del agro de los Estados Unidos, en el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y generó ganancias para los chinos. Así que lo que se vivió esta semana fue una situación paradojal total. Podríamos decir que en el fondo Milei es un agente chino. Sí, no lo deschavemos, no lo quememos. La situación política que atraviesa Argentina en estos momentos de mucha crisis, ¿tiene alguna repercusión en el gobierno de China, o es como normalmente pasa, y recién relatabas, en las administraciones comunistas, donde el off the record no existe y donde hay una sola versión? Entonces, no sé si hay algo, se habló algo, se publicó algo con respecto a la crisis que está viviendo, que hasta el fin de semana pasada era prácticamente una crisis terminal del gobierno de Javier Milei. Mira, para mí hay como 2 planos. En el plano de la sociedad, digamos, la gente de a pie no sabe dónde queda China, no sabe dónde queda Argentina, están muy lejos de la realidad latinoamericana. Les hacen un mapa marcando nuestra Argentina y saben que existe Messi, pero no mucho más que eso. Después el gobierno, yo leo todos los días lo que es la agencia estatal, lo que sería la TELAM China, que es la agencia Xinhua, y ahí sí siguen las noticias de Argentina. Saltó el escándalo de corrupción de Karina Milei, cubrieron las elecciones de Argentina, poniendo que había sido un triunfo del peronismo y una derrota muy grande de Milei, y también cubrieron la situación económica de Argentina. Es decir, en los medios de comunicación de China salen noticias sobre Argentina. Después, al común de la gente, está lejísimo de no solo de Argentina, está lejísimo de América Latina y de Occidente, básicamente porque ellos son un continente gigante y no necesitan demasiado de Occidente, o por lo menos no les llega demasiado toda esa información. Pero eso, en las agencias, en la agencia de noticias chinas siguen las noticias, y sí, salieron las elecciones, salió el escándalo de corrupción del gobierno con la agencia de discapacidad, y también salió esta crisis cambiaria de las últimas semanas. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de conocer el edificio donde funciona Xinhua, pero ahí, según recuerdo haber
haber tenido, cuando tuve contacto con la gente de la agencia, haber visto la foto del edificio, y ahí entraban por lo menos en ese edificio entraban como 60 telas, claro, con todos sus trabajadores. Así que, digamos, esas dimensiones chinas son realmente apabullantes. Cuando sí. No, en China te sentís muy diminuto, muy minúsculo. O sea, por lo menos yo en ese tiempo sobre todo estuve en Beijing, y acá en Beijing es todo mega gigante, los edificios son enormes, y es paradójico además que es una ciudad en donde hay muchos autos y es bastante silenciosa, porque los autos son eléctricos, y eso es rarísimo. Son un montón de personas con edificios gigantes y vos no ves que sea ruidoso, y eso que el tránsito es bastante caótico, porque son muchísimos y se meten por cualquier lado, no respetan demasiado. Igualmente en ese desorden todo funciona. Pero bueno, sí, los edificios son enormes, y para mí es muy llamativo el tema del silencio de los autos. Nosotros estamos acostumbrados a que te aturda el tránsito, ahí con los autos eléctricos, acá hay un silencio que es por lo menos llamativo. Sebastián, justamente ahí te quería preguntar, que estás hablando de la vida corriente, ciudadana, ¿cómo te arreglás con la comida? O sea, tenés de todo para comer, estás experimentando alguna especialidad gourmet china, le estás entrando a cosas que por ahí es raro entrarle, bueno. Sí, no sé si les mandé foto, pero a ver, primero para comer tenés de todo, porque es lo que les decía, multinacionales. Si querés ir a un McDonald's, hay McDonald's; si querés ir a Burger King, hay Burger King; si querés un restaurante italiano, hay italiano. Obviamente que la gran mayoría de los comercios son de comida local. La comida china es rica, me gusta, pero llega un momento que te cansa un poco, porque no es tu comida. O sea, extraño una milanesa napolitana con papas fritas, a veces lo necesitas acá, ¿viste? Decir, por favor, un pedazo de carne, una ensalada, y yo con eso ya estoy. No necesito ni condimento. Hay una, pero no sé. O sea, una que se llama Malbec, y te hacen todo, la bandera, el tango, yo qué sé, pero no está ni cerca. O sea, si vos te agarrás una tira de asado, la haces en tu casa, y te juro que te sale mejor que un chino que intentando hacer un bife chorizo. Bueno, se viene el restaurante Balcón de Hierro, ¿eh? Se viene la parrilla Balcón de Hierro ahí en China, entonces. Pero después la comida es rica, y hay de todo para comer. Y después hay algo que hacemos los turistas cuando venimos, que es comer insectos. Ajá. No sé si lo deben haber visto alguna vez. Sí, amarle, claro, sí. Por eso, que hay una peatonal que tenés distintos negocios y comercios, y ahí hay algunos que te venden un alacrán, una viuda negra, unos gusanos, y eso probé, obviamente, como negativo. ¿Y a qué le entraste? No, a todo. Por un poquito de cada cosa hice una picada. Sí. ¿Qué voy a hacer? Sí, comí un escorpión y todo eso. No tiene mucho gusto igual. Un escorpión así grande. Creo haber visto un video de eso. La verdad es que no tiene demasiado gusto. Y es más para turistas, la gente no come eso después. Acá se come mucho pollo, mucho pescado. Se come mucho, viste, las garras del pollo, que eso da algo de impresión. Pero no, el tema de los insectos y todo eso, más que nada lo comen los turistas. Son los turistas como yo, que van ahí, que lo ves y decís, bueno, lo hago para ir a divertirme un rato. No tiene demasiado gusto. Lo que sí es que vieron que ellos le ponen mucho condimento a todo. O sea, la comida japonesa china tiene mucho condimento. Entonces terminás comiendo un alacrán que tiene gusto, pero por el condimento, ¿no? Como comer un tornalito sin gusto, y te sentís la cáscara y las verduras y todo eso, pero no nada. Pero bueno, para el turista funciona. Y en esto de ahí de la cotidianidad, ¿en qué idioma te estás manejando? No, es con traductor. Ahí está, mirá, ahí tenés, los gusanos, los que están arriba, y después no sé qué de acá. Sí, son gusanos. Y los del medio son alacranes chiquititos. Claro, los de arriba son cubanos que viven en Miami. Los otros que son los más escuálidos son los venezolanos que vienen huyendo. Sí, es una comida muy latinoamericana.
Che, y Sí. pará, no, decime. No, sí, contá. No, pará, pero es que me perdí, no me acuerdo de qué estábamos hablando. No, esto es la cotidianidad y te llevo también a la noche. Sí. ¿Cómo es la noche? ¿Hay bares, salís? ¿Cómo es Sí, entablar hay un todo, diálogo hay en la todo. noche? Si eso se da. Mira, eso te decía, el vínculo es muy difícil, porque tienen otras costumbres, tienen otra idiosincrasia, el lenguaje es como muy difícil, es realmente complicado. Ellos, muy pocos hablan inglés, cuando vos le vas y le hablas en inglés, te miran diciendo, no sé qué me está diciendo, palabras básicas como Coca-Cola o hola, chau, pero no mucho más que eso. Así que es complicado. Lo que sí es que usan mucho el traductor, están muy acostumbrados al turista, entonces automáticamente ya en el celular tienen un traductor que te ponen el teléfono y te dicen, habla acá, y aparece, te contestan y se funciona así. Se usa el taxi y el taxista se maneja con un traductor, porque ya te ve la cara occidental y ya automáticamente saca el celular y te dice. Y es difícil comunicarse, porque incluso hasta los números son diferentes. O sea, vos decís así, un 8, y el 8 no es el 8, ¿entendés? Ni siquiera lo más básico que es decirle dame 7, no sé, te pago 7 yuanes, no sé qué 7, ¿eh? Entonces es difícil. Después algo que también es llamativo es que todo se paga con el celular. Hay una aplicación que es Alipay o WeChat, son como las dos aplicaciones más conocidas, y se paga todo con el celular. O sea, abrís la aplicación, aparece un código QR, pumba, y pagás con eso. Y vos le das una tarjeta de crédito, te miran raro. Dicen, ¿qué me estás dando? Y se fastidian cuando le das una tarjeta de crédito, que es lo más sencillo del mundo, es apoyar apoyar la tarjeta en el poner. Para ellos es como, estás volviendo a, no sé, 20 años atrás. Si le das efectivo, lo mismo. Taxi querés pagar con efectivo y te mira diciendo, no tengo efectivo, no sé, dame el celular, pagame con el celular. Y eso es rarísimo. Y después otra cosa que me llamó mucha atención es que la idiosincrasia es muy distinta. Mira, pasó una escena que me quedó muy grabada, que estaba en el parque y ellos, les decía, el tránsito es muy caótico. Y lo más rápido para llegar a todos lados es la bicicleta o la moto, porque tienen carriles exclusivos. Pero después las bicicletas se suben por las veredas, es un quilombo. Y en un momento viene una chica en una bicicleta muy rápido sobre la vereda, y viene un hombre caminando con el celular así en la mano, porque todos también están viendo el celular, y la bicicleta se lo lleva puesto al señor. El celular sale volando, la chica se cae un poco de la bicicleta, y automáticamente la chica se levanta, agarra su bicicleta, se va. El tipo agarra el celular y se va. No cruzan una sola palabra. No se insultan, no se preguntan, che, ¿cómo estás? No, nada. Fue como, y siguieron, pero literalmente sin hablar. Eso a mí me llamó mucho la atención, pero no lo veo como algo de falta de respeto. Digo, es así el vínculo que tienen. Como que hubo un choque y listo, y siguieron. Y a mí lo que me explicaron, por ejemplo, es que decir gracias muchas veces ellos no lo ven como algo bueno. Como que no tenés que estar agradeciendo todo el tiempo. Es como que, bueno, no sé, te compras una Coca-Cola, te la dieron la Coca-Cola, no tenés por qué agradecerlo, porque es así. Claro. Es un vínculo como más ¿Y cuándo hay que decir gracias? Me llamó la atención hoy vieron que le dije que estuvo en el aeropuerto y había un tipo que estaba esperando a la novia con un ramo de flores así en el aeropuerto, que llegara a darle la bienvenida. Y todos lo estábamos viendo, porque el tipo estaba enamorado con el ramo de flores. Y bueno, de repente llega ella y todos estábamos viendo la escena como si fuese una película romántica a ver qué pasaba. Llega con el ramo, llega ella, lo saluda, medio que le da un abrazo así en la espalda y se van caminando. Y nunca se dan un beso, nunca nada. No pasa nada, no hay un gesto de amor, ¿viste? De comerle la boca, romperle la boca. Y no pasa nada. Entonces le preguntamos a uno de los asistentes que está acá en el programa, le decimos, che, ¿ustedes qué pasa? ¿No se dan besos en público? Y él dice, no nos damos besos en público, los besos son en privado. Dice, no está mal visto un beso, pero no lo hacemos. O sea, no hay beso, ni siquiera entre parejas. Entonces después, si vos vas a saludar a un chino acá, no le des un beso tampoco, porque ellos no le dan un beso ni siquiera a su pareja en público. Así que si vos sos un desconocido y le querés dar un beso a un chino, también es como que es algo raro para ellos. Así que hay, viste, como muchas barreras que son difíciles de cruzar. Y no me preguntabas, bueno, también eso por la noche y por salir. Sí, hay bares, hay boliches, yo qué sé, pero también cuesta el contacto con el otro.
cómo entablar una conversación, un vínculo. Es un choque cultural fuerte. Que a veces tal vez a uno no sé, como que decís, che, pero ¿por qué no me saluda? ¿Por qué? Bueno, eso también, nosotros estamos muy acostumbrados a saludar a cualquiera. O sea, te parás en un ascensor, ves que hay alguien al lado tuyo y le dices, hola, buen día, hola, buen día. Claro. Entonces, ellos te quedan paraditos al lado y no tienen por qué decirte hola porque no te conocen, no saben quién sos, y es así su cultura, su idiosincrasia. Es todo muy, muy llamativo. Me parece que el gran desafío es sacarte, viste, esa barrera de ese prejuicio occidental que tenemos y pensar que lo que nosotros hacemos es lo correcto y que tal vez si otra persona no te saluda es un maleducado. En realidad no, no sé, en Europa hay algunos que dan 2 besos cuando te saludan. Nosotros damos uno, ellos no dan besos. Y no es que ninguno está bien ni mal, simplemente son formas de comunicarse, de vivir. Claro, y por lo que contás también debe ser difícil desde tu lugar llegar a una relación plena con un ciudadano chino, digo, que no esté mediada por el traductor, por la visión de él sobre vos como turista o un turista o un agente externo, entonces tampoco llegás a poder saber realmente cómo se manejan en la intimidad, que si tienen alguna demostración, etcétera, ¿no? Como que debe tener esa barrera ahí presente todo el tiempo. Sí, pasa eso, es difícil. Que no es que no sean cariñosos, no es que no se quieran, no es que sean fríos, es simplemente que se demuestran el cariño, el afecto, el amor de otra forma, que no es la misma forma que nosotros. Para mí es difícil, es como que hay un choque ahí cultural de formas de ser y de formas de vincularse y de relacionarse que es muy distinta a la nuestra, muy distinta. Pero que igualmente ellos, después cuando vos tal vez te acercás un poquito más, son divertidos, son graciosos, o sea, podés generar algún tipo de proximidad, pero bueno, es distinto. Dos preguntas relacionadas incluso con la política. Una, ¿Diana Mondino tenía razón? ¿Son todos iguales, decimos? Todos iguales. No. Ellos piensan en nosotros. No. Esta es la parte profunda de la entrevista. Una pregunta que viene concatenada a esta es, para ellos, ¿nosotros somos todos iguales? Claro. Pero, hablándose en serio, una de las... contabas que lo del 3 de septiembre eran los 80 años del final de la guerra también contra Japón. Sí. Que fue, si mal no recuerdo, una confrontación muy, muy cruel, muy cruenta. Japón particularmente fue un enemigo muy sanguinario con respecto a los chinos. 20 millones de chinos murieron en esa guerra. Es una herida que es una herida muy, muy abierta, es un genocidio, es una tragedia nacional muy, muy grande, y eso es una herida abierta en el pueblo chino. Es un tema muy poco difundido, además. Es un sector de una parte de la Segunda Guerra Mundial, podría integrarla a la Segunda Guerra Mundial, que no está prácticamente difundida, no se conoce. Como que la guerra contra Japón fue el ataque, la guerra contra Estados Unidos. Y no con China. A mí también me sorprendió lo poco que nosotros conocemos, o sea, me incluyo. Nos llevaron a un museo que contaba distintas historias que habían pasado durante la guerra, historias personales, como si fuese que nosotros fuimos como cuando vas a la ESMA, que te van contando las historias de distintos sobrevivientes, distintos casos, y es estremecedor. Y eso lo decía, murieron 20 millones de chinos y no está dentro no es una historia central dentro de lo que es la historia universal, no es algo que nosotros profundicemos. No sé ustedes, pero por lo menos a mí me pasó que me sorprendió muchísimo, y eso le decía, es una herida abierta a ellos y es un conflicto diplomático en este momento que todavía continúa con Japón. A eso iba también también esta pregunta con respecto a este aniversario, es cuál es el vínculo en este momento entre China y Japón, cuáles son las relaciones que hay, si existen relaciones diplomáticas, económicas con Japón.
Sí, la verdad que tampoco, la verdad no sé en profundidad cómo está la relación, pero sí sé que es de tensión. Sí sé que, por ejemplo, ahora, cuando fue el aniversario, China exigía un reconocimiento por parte de Japón respecto a, bueno, a la tragedia que provocaron con ese conflicto bélico y que esperan siempre una respuesta mucho más fuerte por parte de Japón sobre ese hecho y sobre esa matanza y no llega. Así que la tensión sigue. Después, hoy en día, como es el vínculo comercial, la verdad es que no lo desconozco, pero la relación no es buena. La relación no es buena, eso seguro. ¿Y cómo es el vínculo con los otros periodistas? Porque son periodistas todos los que están participando de esta visita, este encuentro, este intercambio que están haciendo ahí en China. ¿Cómo es cómo lo vivís y cómo ves a ese grupo de periodistas? Mira, somos más de 100 periodistas de 90 países, o sea, son muchos periodistas. Obviamente que me vinculo más con los de Latinoamérica, tal vez con algunos europeos, o los que hablan inglés, pero es muy interesante. Y sabes que me quedo con la sensación de, hay como cierto orgullo nacional respecto a lo que Argentina es, o la visión que tienen sobre Argentina en otros países. Me pasó mucho eso con América Latina. Me pasó de estar charlando con, no sé, con un profesor de literatura chino y que me empieza a hablar de Borges. Me pasó eso. Me pasó que todos los latinoamericanos, todos conocen la música argentina. Digo, todos te nombran a Messi, a Maradona y al Papa Francisco. Eso obviamente es descartado. Pero me pasó mucho de eso, de cruzarme con otros periodistas y estar charlando y que me digan, che, no sé, me gusta Soda Stereo. Ah, che, no sé, ve las novelas de Cris Morena, a ese nivel, que me sorprendió muchísimo, o sea, guatemaltecos, o chicas de Ecuador, de El Salvador, que me digan, no, yo miraba Floricienta. Y es como, hay algo ahí que, como Argentina tiene una industria cultural que llega a muchísimos países, que no sé, tal vez uno en el momento lo pierde de registro, pero digo, desde Soda Stereo o Fito Páez, o nuevos artistas ahora. Estaba ayer, por ejemplo, escuchando una charla en un micro que estaban un colombiano y uno de Guatemala hablando sobre Paco y Catriel, ¿sí? Dos artistas jóvenes muy populares ahora en Argentina. Entonces, bueno, o de Lali Espósito, y siguen mucho la política argentina, me llama la atención eso también. O sea, todos tienen algún tipo de registro, todos tienen una opinión sobre Argentina. Las opiniones no son buenas. O sea, que eso habla también de la información que llega en el exterior respecto a lo que es la coyuntura política. Pero, por ejemplo, de Cristina tienen una muy mala imagen. La gran mayoría. O sea, la gran mayoría está convencida de que... Sí, pero es por información que sean, porque tal vez en sus países no tienen una imagen, ¿se entiende? Tal vez no tienen posiciones... Este programa repudia oficialmente, de manera unánime, el gorilismo de esos periodistas latinoamericanos. Bueno, pero es la información que llega al resto de los países. Lo que me llama la atención es que Argentina realmente tiene un lugar muy importante en América Latina, que en realidad lo sé, pero cuando estás en el exterior y charlas con otros periodistas, sos más consciente. Te quiero decir, desde Borges, pasando por Messi, Maradona, el Papa, hasta lo que es una telenovela o lo que puede ser la música contemporánea. Sebastián, te hago la última por mi parte. Sí, dale. Esas charlas que tenés con los colegas, sobre todo latinoamericanos, qué sé yo, descubren una especie de disonancia en la actualidad de la coyuntura política argentina. O sea, ellos también se encuentran como extranjeros dentro de lo que es el relato político actual argentina, el alineamiento a Israel, el alineamiento a Estados Unidos, lo libertario, el terraplanismo, el negar las vacunas, el cerrar las universidades públicas, el cerrar los hospitales pediátricos. Eso ha llegado y te presentan esa inquietud como diciendo, pará, pero si Argentina es todo eso, ¿por qué lo quieren cerrar? Sí, hay algo pasa esto, hay mucho gorilismo respecto del peronismo, o sea, una imagen muy, muy cerrada del peronismo que está muy distorsionada, que automáticamente no hay ningún tipo de matiz respecto a Maduro, a Evo Morales o a Cristina Kirchner, como que piensan que es todo medio lo mismo
e incluso si vos le decís que Massa es peronista, piensan que Massa es lo mismo que Cristina. Como que no hay ningún tipo de matiz. En el sentido que hay una mirada muy gorila y muy poco profunda y compleja, ¿no? No entienden la complejidad del peronismo, pero ni cerca. Más allá de eso, después respecto de Milei, hay una imagen muy payasesca de Milei. O sea, nadie realmente lo toma en serio. Sí hay una idea de que Milei mejoró la economía argentina. Eso está instalado. Yo me rompo la cabeza intentando decir que un proceso de que haya habido cierta estabilización respecto a precios no quiere decir que la economía esté mejor. Todos tienen la imagen, esta percepción de que la economía argentina está un poco mejor, pero que Milei es un payaso. ¿Sí? Se entiende que es una especie de Donald Trump de baja monta. O sea, como que está esa doble idea. Esa idea payasesca, ridícula, que tenemos un presidente ridículo, pero que al mismo tiempo tiene algún tipo de logro económico. Qué interesante esto, Sebastián, que contás, porque bueno, nosotros somos todos periodistas, pero cómo influye las narrativas y quién cuenta lo que cuenta y cómo por ahí la imagen de Argentina en otro país tiene más que ver con lo que produce Clarín y La Nación que con la gran cantidad de producción cultural que puede tener nuestro país. Es eso, totalmente. Sí, es lo que llega, es el relato que llega, sí. Sí, a mí eso me rompe la cabeza y me mato intentando explicar y complejizar, pero también es difícil. Lo intentamos y lo vamos a seguir intentando. Te hago la última pregunta por mi parte y después le dejo el cierre a Felipe. Bueno, se está celebrando ahora en Nueva York la Asamblea General de la ONU. En un año de mucho conflicto internacional por los aranceles, por la guerra comercial Estados Unidos-China, no ocupó el centro de la Asamblea General porque, bueno, de alguna manera quizá la situación de Gaza e Israel se llevó los focos, más alguna otra cuestión de Trump más, en este caso estuvo más enojado con la ONU y con la escalera mecánica que con China. Pero te quería preguntar por la guerra comercial, por los aranceles. Acá fue la primera mitad del año en términos de política internacional, como que ocupó todo, los aranceles de Trump, que los subía, que los bajaba, que ahora te los pongo al doble, que esto, que el otro. ¿Cómo se vivió en China eso? Bueno, justo la semana pasada vieron que estuvo la llamada telefónica entre Trump y Xi Jinping. Es una relación muy sinuosa, como que va y viene. El último contacto fue positivo, en el sentido de bajar las tensiones. Ya en los últimos meses igual habían acordado, porque creo que terminó los aranceles, si no me equivoco, están en 30% para China, después de que Trump los haya llevado altísimos, y después de 10% para Estados Unidos en China. Ahora, en el último contacto ellos plantearon esta idea de que haya un acuerdo respecto a TikTok. Vieron que Trump quería prohibir TikTok en Estados Unidos, bueno, viene prorrogando, así que hubo un acuerdo. Incluso hoy justo habló un portavoz de China respecto a eso, diciendo, bueno, que hubo avances y que ellos bancan a las empresas chinas. Y después hubo dos títulos que son muy fuertes. Uno, que se van a ver, que va a haber un encuentro bilateral entre Trump y Xi Jinping, e incluso Trump prometiendo que el año que viene va a ir a China, así que en 2016 va a visitar por primera vez a China. Es un mensaje muy claro en donde Trump por lo menos dice, bueno, estoy dispuesto a que haya, a reencauzar esta relación y que haya cierta tregua en lo que es esta guerra comercial y arancelaria. Pero como les decía, la relación es tan sinuosa y Trump es tan difícil de predecir, que en realidad no sabes a futuro qué puede pasar. Pero por lo menos en este momento en la montaña rusa estamos en el momento de desaceleración, o sea, en el momento por lo menos de menor conflicto, según lo que plantearon en el último encuentro, el último llamado telefónico. Y en lo que es en la vida china, en los medios chinos, lo que ves en la calle, ¿impacta el tema de los aranceles o no? China sigue su vida con total normalidad y no... No, los chinos siguen... No, están lejísimos, sí. No, y no, vos no sentís una sociedad muy politizada, es una sociedad muy ordenada, es una sociedad en donde funciona, el sistema de transporte funciona, vos ves que la economía funciona, que hay trabajo, que hay consumo, y no ves una demanda por un interés político. Por lo menos eso es lo que yo vi
en este mes y medio. Pero, o sea, no digo que no. Bueno, el otro día escuché al politólogo Palamud que presentó una encuesta donde decía que era nivel de aceptación, no me acuerdo si la palabra exacta era aceptación o percepción positiva de sus gobiernos, y la más alta era la de la población china hacia su gobierno, con un 70%, una cuestión así. Es decir, en términos de que en la vida cotidiana ellos están satisfechos con todo lo que les brinda el Estado chino. Yo entiendo que sí, pero bueno, es difícil también. Es la percepción que uno tiene, no tengo los datos, pero la sensación es que sí, y que tampoco, como no hay una sociedad tan caótica en términos políticos, está todo bastante ordenado, tampoco hay demasiado ahí de tire de afloje, pero es una sensación, ¿no? Claro. Como para ir cerrando también, ¿hay algún tipo o has visto algo sobre Perón? Porque Perón tenía un vínculo con Mao. Y no sé si eso ha quedado algo, si se ha visto, si solamente... no, la verdad que no. Claro, por eso están ahí medio perdidos los chinos. Olvidaron a Perón. Sí, claro. No denuncies a los chinos por gorila, Felipe, que no vas a... No, estoy diciendo que han perdido el rumbo porque no olvidaron las 20 verdades. Pero bueno, están a tiempo. Yo siempre intento explicarles que una economía de mercado direccionada por el Estado, eso es más o menos el peronismo, pero no me creen, nadie me cree. Lo que pasa es que también... pero si vos lo tenés que definir, es un orden político comunista y un modelo económico socialista. Socialista en sentido mixto, con empresas públicas muy fuertes y empresas privadas multinacionales que están dirigidas, ordenadas, direccionadas bajo las imposiciones y las reglas del Estado chino. Un Estado chino que además invierte mucha plata en las grandes empresas. Sí, por ejemplo, Huawei es una empresa privada, tal vez de las empresas más importantes de China, pero tiene un apoyo muy fuerte por parte del Estado. Y esa es una de las grandes críticas de Estados Unidos. Como diciendo, y Apple no puede competir contra Huawei porque Apple es una empresa privada que no recibe la ayuda del Estado norteamericano, o si lo recibe es de una forma más minúscula. En cambio, Huawei es una empresa que sí que recibe. Estados Unidos dice en realidad Huawei es del Estado, no es privada. Hablando de empresas, ahí recién nuestro CM puso imágenes de box de robot, no sé qué era eso. ¿Querés hubo una feria acá la semana pasada en Beijing y tienen estas cosas también. ¿Qué es eso? Vos vas a un templo imperial del siglo XIII, te cruzás con Mao en una esquina o con los libros de Xi en una librería y al mismo tiempo tenés una feria de robots. Sí, había una feria muy muy grande y entre otras cosas lo que más sobresalía eran robots peleando ahí en un ring, haciendo boxeo, robots jugando al fútbol, robots tocando el piano, bueno, sí, todo ese desarrollo tecnológico que tienen. Y después antes veíamos imágenes del Tren Bala, que es recontra conocido ya, pero es muy llamativo, o sea, es increíble. Yo recorrí 1.200 kilómetros en 4 horas. Sí, 1.200 kilómetros en 4 horas. Lo que tarda el chelo de Aedo a Constitución, más o menos. Claro. Más o menos, sí. Y después, por ejemplo, la red de subte tiene 800 kilómetros, tiene la red de metro de acá de Beijing. 800 kilómetros es lo que tenemos de la ciudad de Buenos Aires hasta Córdoba. Bueno, ellos no tienen eso como extensión de red de metro, es increíble. Es lo que ahí te quería preguntar, Sebastián. El kirchnerismo no le dejó hacer eso a Macri. Aquí, a Jorge Macri. No, le quería preguntar a Sebastián, eso, porque se hace esta cuestión mixta estatal, ¿no? Donde hay mucha inversión privada, pero me imagino, el tema de los trenes, el tema de las jubilaciones, o sea, temas que son sensibles y que en nuestros países, hablo de Sudamérica, Argentina, son sujetos a privatizar, da la sensación que allá es la parte que uno dice, eso es el comunismo, o sea, ser dueño de esos recursos. Sí, por supuesto. Son dueños, ellos, por ejemplo, son dueños del Estado, son dueños del suelo. El suelo acá en China es del Estado. Vos, por ejemplo, si vos querés tener una casa, vos podés tener tu propiedad, que es la casa, pero el suelo es de China.
Es decir, si China en algún momento dice, encontramos un pozo de gas debajo de tu casa, el Estado chino se va a ocupar de relocalizar tu casa. Uno intuye que lo va a hacer en un lugar en donde a vos te beneficie y bajo las condiciones que sean dignas y que a vos te cierren, pero que el Estado, que es la sociedad en su conjunto, tiene un interés que es superior a tu propiedad privada y que ellos pueden decidir moverte del lugar y explotar eso porque es en beneficio de la sociedad. Bueno, ellos tienen esa lógica. Así era YPF, me parece, Felipe, ayúdame. Me parece, YPF hasta antes de la privatización no tenía más o menos esa cuestión, como la que está contando Sebastián. Yo creo que sí, no me acuerdo muy bien de eso, pero sí, como que YPF era absolutamente estatal. De hecho, con la privatización quedaron algunas reminiscencias de la acción de oro que era de los trabajadores, claro. Pero que ahora creo que con la reestatización que llevó adelante el kirchnerismo quedó una mayoría de las acciones para el Estado, pero que, digamos, entendiendo en el contexto que vivimos nosotros, era prácticamente una decisión revolucionaria, ¿no? Sí, pero por ejemplo también consulté el tema de financiamiento y también todo el sector financiero en China está regulado por parte del Estado. Los créditos, por ejemplo, necesitan la aprobación del Estado, del Partido Comunista. O sea, hay una visión estratégica. Diciendo, si te vamos a dar un crédito, bueno, vamos a dar un crédito a esta persona o a esta empresa y tiene una justificación, tiene un motivo, no es te doy un crédito, no sé, para hacer especulación financiera. No, te doy un crédito porque considero que esto es un desarrollo, sirve para el desarrollo del país. Te permito tener tu casa y vas a poder construir tu casa sobre este suelo, pero el suelo es del Estado. Si el Estado en algún momento necesita el suelo y beneficia a la sociedad, bueno, nosotros vamos a tomar las medidas en pos de un bien común y no de tu propiedad privada. Esa es la lógica que ellos tienen. Lo más interesante para mí es que las grandes multinacionales acepten esas condiciones. Eso quiere decir que hay un sistema, que hay un modelo económico ahí que funciona. Porque si no, no aceptarían esas reglas. Bueno, Seba, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo, conocer un poco ahí esta experiencia que creo que debe ser impresionante y valorable para vos. El hecho de, sí, eso es. Así que, pero bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, muchachos. Bueno, gracias, sí, la pasé muy bien. Espero haber transmitido un poco de lo que yo viví en este mes y medio. Son 4 meses en total, seguramente cuando termine el viaje voy a tener una mirada mucho más completa, pero por lo menos como primeras impresiones, es un país distinto, alucinante, y me parece que lo más importante es romper con el prejuicio occidental, sacarse un rato el chip ese, que es muy difícil, porque uno lo dice y tiene sentido, pero es muy difícil, pero es un país fascinante y si algún día pueden conocerlo, es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, muy interesante, te comprometemos para la vuelta, cuando vuelvas hacemos la segunda parte y ampliamos, si es por nosotros seguiríamos 1 hora más, pero sabemos que tenés que descansar y nos llegaron una alerta del gobierno chino que nos dijeron, bueno, listo, ya es suficiente. Gracias, Susi, me está cuidando. Sí. Un abrazo, Sebastián. Un abrazo, muchachos, gracias por la charla.